Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a interactuar un poquito, así que les pido prender sus cámaras. Y recordarles que ya entramos a procesar y necesitamos las cámaras. Y voy a tener que sumarme tal vez a las instrucciones, ¿no? De que todos tienen que tener las cámaras prendidas, requisito mínimo, porque pues ya necesito interactuar más. Y ustedes, entre ustedes, ¿no? Vamos a corregir, incluso, no corregir, pero vamos a practicar en las audiencias, levantar un poco la voz, o sea, el tono, me refiero, el uso de del cuerpo, las manos, no sé, ¿no? Se pararán cuando les toque ya, entre tal vez Lino, Javier, y estaremos ahí, ¿no? El juez estará sentado seguro, ¿sí? Pero veremos un poquito. También van a estar sentados, ¿no? Que no, porque pues en las audiencias tienen ahí, ¿no? Pero a veces el abogado se para. Eso implica presencia, ¿no? Cuando le toca para participar, hay muchos de los colegas que pues, optan por eso, ¿no? Pararse o caminar, dirigirse, no dar la espalda, o sea, cada quien tiene sus técnicas, ¿no? ¿Sí? Ya ustedes seguramente, ¿ya han hecho sus prácticas en alguna materia, jóvenes? ¿Me pueden contestar, por favor? ¿Han hecho ya sus prácticas? Eh, Buen día, doctora. Hola. No, todavía nada, doctora. Pero ya es cuarto año, ¿no? Les falta solo uno. Sí, Bueno, seguramente ya lo van a hacer, pero nosotros entonces vamos a romper el hielo en muchos casos y lo vamos a hacer con esta materia. Ya. Bien, estamos en lo último hoy. La próxima clase vamos a solamente realizar vamos a rayar la cancha de procesar. Así como hemos trabajado con con nuestro sílabo, podríamos decir, con el contenido de la materia. Recuerdan, lo hemos hecho a mano con la pizarra. Ahora vamos a trabajar así solo con procesar. O sea, después de la próxima clase, terminada la clase, cada uno tiene que estar preparado para decir, si yo digo, por ejemplo, voy a plantear o voy a presentar una solicitud de revisión, ¿en qué sistema se hace eso? Un recurso de reclamación, ¿en qué sistema voy a activar eso? ¿Se dan cuenta? Eso vamos a hacer. Un coactivo social, un ejecutivo social, un coactivo de la seguridad social. ¿Dónde? Eso vamos a rayar, o sea, solo eso vamos a hacer la próxima clase, para entrar desde el lunes ya a procesar con todo el material que ya van a saber que deben tener. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Para no entrar directo, ¿no? Que sepan más o menos dónde, cómo se va a acomodar cada proceso. Bien, ahora ya vamos a un poquito charlar de COVID en pensiones. Hemos hecho COVID en salud, ¿no? Hemos visto y hemos también advertido que nuestro país no ha tomado una línea respecto a COVID-19, esta pandemia, respecto a todos los trabajadores de primera línea, ¿no? Que se han contagiado, que han fallecido, otros no, etcétera, pero no ha tomado una posición como lo han hecho los demás países y como se les ha mostrado en la legislación comparada. Y ahora vamos a un poco urdir por qué no ha ocurrido esto. Primero, cuando hablamos de COVID, vamos a entrar primero
algo que ha pasado hace poco, la devolución de aportes. ¿No ven? ¿Recuerdan o no? Motivo COVID, ¿sí? Para resolver problemas de COVID. No estamos de acuerdo que con los aportes de cada quien, porque eso sale de su cuenta personal previsional, lo que se ha devuelto, vaya a cubrir las necesidades de una pandemia. Esas tienen que ser políticas de Estado, ¿no? Y menos con aportes del sistema. Pero sin embargo, los mismos asegurados, aquellos que tenían esos ahorros son los que han exigido, se han crucificado, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, se ha dado limitaciones en montos, ¿no? Para que no sea mucho lo que saquen, pero no desde la perspectiva del monto como tal. A nosotros nos interesa ese monto, ¿cuántos años representa? Porque sabemos que para activar una pensión de vejez requerimos 120 ahora, ¿no ve? Que son 10 años, recién hemos llevado. Entonces, ¿cuánto representa el monto en años? Por ahí me estoy rifando, no sé, 5, 7 años. ¿Vale la pena? ¿Cuántos tendré en la CC? Porque eso no ha entrado en la devolución. Por ahí tengo 2, 3, ya me falta solo uno para llegar a 120. No sabemos, cada caso es un caso propio. Habíamos opinado que aquellos que tenían en un futuro ya definidos retiros mínimos, tal vez sea el grupo que puedan retirar. Pero bueno, al final se ha hecho por el importe y han recogido. Bien, eso nos ha parecido en muchos casos que va a traer esa renuncia a una prestación que ya incluso tal vez la tenía consolidada, ¿no? Pero será más tarde que cada quien se dé cuenta de lo que hizo, es probable. Luego, cuando hablamos de las definiciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional, lógicamente que no va a entrar COVID como anillo al dedo, ¿no? Porque pues está con otra visión, otro lineamiento de hace, pues, mucho antes incluso del 50, diríamos, sobre estas definiciones. Entonces, ahora también decimos que estas definiciones tienen que ser modificadas, ajustadas a la realidad, con una cláusula más o menos abierta que permita incorporar situaciones como las que estamos viviendo y no sabemos las que podremos vivir más adelante, ¿no? Entonces habría que ir analizando esta parte. Luego señalarles que si bien en salud teníamos una diferencia sustancial, si se trataba de accidente de trabajo y si era enfermedad profesional. ¿Cuál es la diferencia, aparte del origen, causa y efecto, sino en prestación misma? ¿Cuál es la diferencia en salud? Si digo accidente de trabajo y digo enfermedad profesional, ¿cuál es la diferencia? ¿Los grados, doctora? No, estamos hablando de salud. Dime, Lino. El accidente de trabajo se da de forma súbita y rápida, en cambio la enfermedad profesional es más con el tiempo. Lenta y progresiva. No en Exacto. la definición, en la prestación, digo. ¿Cuál es la diferencia? Los porcentajes. Perfecto, Lino. La diferencia en la prestación en dinero. ¿Qué es la prestación en dinero? ¿Cómo se denomina? Subsidio de incapacidad temporal. Y lógicamente hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia, Lino? En accidente de trabajo es el 90% y en enfermedad profesional el 75%. Perfecto, Lino. Perfecto. Esa es la diferencia. Ahí sí hay diferencia en la prestación. Pero ahora estamos en pensiones. En pensiones hay diferencia en riesgo profesional si es accidente o enfermedad. Acabamos de llevar. A ver, los demás. Hagan de cuenta que están dando su examen.
¿Cuál es la respuesta que dan? Vean que es análisis, eso no está en el libro, no va, eso tienen que analizar, eso sale de su estudio, de su práctica. Estamos en pensiones, riesgo profesional. ¿Es necesario, es relevante saber si es accidente de trabajo o enfermedad profesional? Lo que importa yo creo aquí es el grado de invalidez, doctora. Claro, ¿y qué hacen los demás? ¿Por qué no analizan? Estamos entrando a procesar. Si no tienen la capacidad de análisis, no es que no saben que es grados en riesgo profesional. ¿Dónde hemos dicho de la causa? ¿Es enfermedad, es accidente? No, son grados para dar. Puede ser enfermedad o accidente. ¿Dónde aplicamos si es enfermedad o accidente? En riesgo común. Solamente si no cumple las primas para aplicar la excepción. Y esos son temas que hemos pasado, esos son temas que ya los tienen que tener apuntado. Diferencias, similitudes, tienen que trabajar, solo así van a poder estudiar y tener el conocimiento. En pensiones ya no es relevante. Lo relevante es que digan que es un riesgo profesional, nada más. Ahorita Bolivia lo tiene en riesgo común, a todos los de primera línea. Y en riesgo común la prestación máxima que se da es el 70%. Si fallece, el 70%. En cambio, en riesgo, si fallece, pues tiene una pensión por incapacidad permanente total que equivale al 100% para sus derechohabientes, o no, Lino. Entonces, vean esa diferencia en la prestación. Y no porque sea la prestación mayor, sino porque pues es médico, es camillero, es enfermera, es el que está directamente. Estos señores que trabajan, por ejemplo, con el tema de entierros y demás, están directamente. Hay mucha gente de primera línea que tenemos que ya presuponer y por ley que esto ya es producto del trabajo COVID. Alguien que quiera decir lo contrario tiene que ser el empleador que tiene que probar. Desde la teoría del riesgo es el empleador que tiene la carga de la prueba. Antes no, había que probarle al empleador que es un accidente de trabajo o es una enfermedad profesional. Eso ha cambiado. Vean, ¿no? Cómo ese origen, causa y efecto de estos mandiles blancos, de estos camilleros, de estos que llevan en la ambulancia, los choferes. ¿Cómo no van a estar expuestos? Están completamente expuestos. Entonces, los países han modificado sus legislaciones y han incorporado COVID. La gran mayoría ha elegido enfermedad profesional, pero sí ha entrado a riesgos, primera línea. España ha elegido y ha determinado accidente de trabajo, por ser violento, súbito, no es mucho tiempo. Ha habido gente que en días ha muerto con COVID en la primera ola. No se ha aguantado de ese tiempo. Entonces vean ustedes que lo que ha querido, por ejemplo, España en su fundamentación dice, a un tema tan extraordinario tenemos que dar resultados y protección también de nivel extraordinario. Y con ese criterio, pues para España ha asimilado al accidente, porque solo es asimilar, no es un accidente de trabajo, pero lo ha asimilado. Y los demás han enlistado, porque tienen que estar en la lista de enfermedades profesionales, han incorporado COVID como enfermedad profesional. Tiene que haber origen, causa y efecto y tiene que haber una relación directa con el trabajo. Entonces ahí por eso hablamos de primera línea, ¿no? Ahí hay un directo. ¿Quedó claro?
¿sí? En nuestro país no pasa esto y ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es el problema? El problema es la aplicación de diferentes normas. Así que alisten su Ley General del Trabajo, que ya leyeron en su fecha. Al principio han leído la Ley General del Trabajo, pero como seguramente han leído de todo el curso tal vez dos, y los demás cuando se les dice lean no leen, ahora agarren todos la Ley General del Trabajo. Douglas, Sara, Laura, Jariel, alisten porque van a leer. ¿Ya lo tienen? Han aprobado ya ustedes derecho laboral. Laura, Jariel, ¿ya lo tienen? Elías, Patricia, Erika, Teodosio, todos alisten. Los que están sin cámara. Todos. Bien. A ver, vamos a leer. Yo voy a decir quién. Artículo 87. Jariel, de la Ley General del Trabajo. 87. Jariel. Buen día, Buen día. doctora. Artículo 87. Recibida la denuncia, la autoridad procederá, sin demora alguna, a levantar la información necesaria, la cual se efectuará a ser posible en el mismo lugar donde ocurrió el accidente o en el lugar donde se encuentra la víctima. Si ésta estuviera imposibilitada para concurrir a la información, para este objeto, la autoridad podrá requerir la presencia del patrón o de su representante y de 2 testigos del accidente o de las personas que primero tuvieran conocimiento de él. Ya. Vean, ¿no? Lo que decía la Ley General del Trabajo. Cuando estaba la Ley General, estaba esta norma vigente, no había seguridad social. ¿Desde cuándo hay seguridad social? Yo me he olvidado. En nuestro país, ¿desde cuándo? 1956. 14 de diciembre, ¿no ve? Entonces tenemos que estar en contexto. Cuando lean una norma, fíjense la fecha. No lean por leer, abogados. La fecha, para que hagan conexiones. Entonces, ubíquense en el lugar y espacio de la lectura. Bien, 88. ¿A quién le tocaba? Creo que se ha salido. Ya alguien sin cámara, lea, por favor. $88. Laura Mireya. Laura Mireya. Laura Mireya Canaviri Choque. Bien. Sara Beltrán. Debe estar con otra. Bien, desde la próxima clase nadie va a entrar si no tiene su nombre, ¿de acuerdo? Sara Beltrán no está en mis listas. Claro, yo sé que a veces uno entra con el de su hermana, del primo, o está en el trabajo, eso es lógico. Pero pueden cambiar el nombre, ¿ya? Por favor. Bien. Abraham Guzmán Macías. Doctora, buen día. Sí, el 88 dice, en caso de muerte, los herederos conforme a la ley civil tendrán derecho a la indemnización igual al salario de 2 años, contando por mes de 30 días.
Ya, habla de una indemnización, ¿no? Todos están haciendo seguimiento, ¿no? Porque a veces hay problemas de audio, ¿sí? Cuidado, estén esperando que se lo lea. Así van a esperar lo que le digan y ustedes van a hacer. Eso van a hacer. O sea, unos subordinados a alguien que cree que tiene mayor inteligencia que uno, cuando uno tiene, pues, la misma que todos, solo que no lo usa, quiere que esté 0 kilómetros, guardarse 0 kilómetros, su cerebro. ¿Mm? Tienen que hacer seguimiento de lo que lee. Bien, a ver, vamos a continuar con la lectura. Ahí nos está hablando de una indemnización. A ver, leamos la 97. Alan Willy. Larico Maquera. Alan Willy Larico Maquera. Lee el artículo 87 de la Ley General del Trabajo. Alan, ¿me escuchas? Bueno, no vamos a perder el tiempo, pero estoy poniendo, si como nadie quiere hablar, estoy poniendo a todos los que están sin cámara una mala participación. Si hay alguien que quiera salvarse y leer, pues lea. Doctora, el artículo 97, ¿no? Sí. Ok, artículo 97. Se instituirá para la protección del trabajador en los casos de riesgo profesional el seguro social obligatorio a cargo del patrono. Abarcará también los casos de incapacidad, incluso aquellos que no deriven del trabajo, en cuyo caso sus cargas recaerán sobre el Estado, los patronos y los aseguradores. Asegurado. Mire, Ana, ¿de qué tiempo es la indemnización? ¿Qué tiempo es? Los tienen cámara, los que no tienen, respóndanme, hemos leído. ¿Qué tiempo dice indemnizar? Si se accidenta o si tiene... 2 años, doctor. Dice que es igual al salario de 2 Años. años. ¿Quién paga eso? A cargo El empleador, doctor. El empleador, perfecto. Este otro artículo que acaba de leer nuestra compañera, ¿qué dice? Además de esas indemnizaciones, dice que está a cargo del empleador, aclara, riesgo profesional a cargo del empleador. Punto, es 100%. Habrán los otros riesgos, dice, pero ya no estará solo a cargo del empleador. Ahí habla ya del trabajador, habla del Estado. Nos está hablando, si asemejamos ahora, del riesgo común que financia el trabajador, ¿no es cierto? Ahora, ¿sí? Nos está diciendo, habrá. Muy bien. Ahora vamos a leer un artículo. Seguimos en la Ley General del Trabajo. Leamos la 98. Doctora, ¿puedo leer? Ya. Artículo 98. La institución aseguradora responderá del pago total de las indemnizaciones, rentas y pensiones, quedando entonces relevado el patrono de sus obligaciones por el riesgo respectivo. Ya. Volvamos a leer, a ver. Escuche. Artículo 98. La institución aseguradora responderá del pago total de las indemnizaciones, rentas y pensiones, quedando entonces relevado el patrono de sus obligaciones por el riesgo respectivo. Esa es la Ley General del Trabajo. No había seguridad social, pero ya nos está guiando. Ahora, ¿quién va a leer la 119 del reglamento de la Ley General del Trabajo para comprender lo que acaba de leer Max? Reglamento ya, no de la ley. 119. Doctora, buen día. Buen día. Tan pronto como se instituya el seguro social, las empresas contribuirán a la caja que determine la ley y en las proporciones que ésta fije, las cuotas especiales que sirvan para acordar los diversos seguros. Bien.
Volvamos a leer, por favor. Tan pronto como se instituya el seguro social, las empresas contribuirán a la caja que determine la ley y en las proporciones que ésta fije, las cuotas especiales que sirvan para acordar los diversos seguros. Perfecto. ¿Qué entendemos ahora? ¿Qué está diciendo? Yo no entiendo nada. A ver, explíquenme. Lo que está diciendo ahí es que todavía no había seguridad social, pero cuando haya, las empresas iban a contribuir a esa seguridad social y en las proporciones que ésta fije. Eso es lo que dice. Ya, está bien hasta ahí, pero ¿cuál era el resultado? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con el empleador? ¿Qué dice? Contribuye el empleador, pero ¿qué pasaba? Ya contribuye indirectamente, doctora, ya no da directamente al trabajador, sino que da a la... Ya, al seguro. Pero entonces, ¿qué pasa con él? ¿Qué dice? Ahí tiene una palabra, pues, exacta. ¿Los seguros, doctora? Diversos seguros. Claro, pero ¿qué va a pasar con el empleador? Él va a dar al seguro y a la caja, dice, a la que se cree. ¿Y qué pasa con él? Él da, pero ¿qué pasa? Doctora, Sí, queda relevado de sus obligaciones. queda relevado, liberado, exento, salvado, no sé qué les puedo decir. Ese es el fondo. Se va a crear, usted ya no va a dar. ¿Qué cosas darán? No sabemos, pero se les va a dar muchas cosas, pero ya va a dar la caja. Usted va a dar, él va a financiar eso, pero usted ya no va a estar acá. ¿Eso le dice o no le dice? Y pues viene esa caja, viene ese seguro, y dice usted va a financiar. En nuestro caso, ahorita que estamos en pensiones y ponemos esta norma en contexto, estaría diciendo, ya que bien, desde usted ya el 57 ya está, yo, Ley General del Trabajo, ya estoy a un lado, ¿no? Y ahora quisiera preguntar cómo está funcionando esto, ¿qué le respondemos a ese artículo? Le diremos, ¿sabe qué? Ahora había caja, hemos pasado por muchas reformas, ahora tenemos pues los seguros de riesgo común, riesgo profesional y hay un riesgo laboral. Y el artículo 45 de la Constitución incluso ya nos habla del riesgo de labores de campo. Pero para el tema de riesgo profesional, que es el tema que estamos tratando con usted, evidentemente el empleador está a cargo en el 100% con una prima del 1,71% y con eso cubrimos 3 prestaciones, que es una pensión por incapacidad permanente total, una por incapacidad permanente parcial y una indemnización global. Le comento que así estamos ahora, pues bueno, somos seguridad social, etcétera. Le hablaríamos así, ¿no ve? Bien. ¿Qué ha pasado con COVID? ¿Cómo se activa riesgo profesional? Primero, la denuncia de accidente o de enfermedad, ¿no es cierto? La denuncia es importante. El empleador dice, yo no voy a denunciar, además, ¿cómo va a ser riesgo profesional? ¿Acaso cómo va a ser accidente? ¿Cómo va a ser enfermedad? ¿Acaso yo lo estoy enfermando? ¿Yo lo estoy accidentando? El COVID es una pandemia, yo nada tengo que ver como empleador. Entonces, esa formalidad que se tiene que cumplir, el empleador ha dicho no, pero no, ¿por qué? Porque en salud le conviene, porque ahí da la denuncia y va a recibir 90% de subsidio de incapacidad temporal, ¿no ve? Y va a hacer su planilla y le va a servir seguramente tal vez para un mes o varios meses de compensar con su aporte. ¿Sí o no? Puede ser. 90. A 75, que es enfermedad común, entonces le conviene 90. Pero en pensiones ya no le conviene por el tema de la denuncia. Y porque estos artículos que han leído los dos que dicen, cuando haya el seguro, cuando haya caja, se ignora en el Ministerio de Trabajo el día de hoy y mantienen los otros artículos de la indemnización de 2 años, aparte de la indemnización de beneficios sociales.
cuando es riesgo profesional, el día de hoy. Entonces los empleadores lo menos que quieren es que ocurra accidentes de trabajo por esto, y muerte, por muerte es que se activa, no porque está vivo. Aunque la norma dice cuando está vivo se le va a dar una parcial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No, lo que se les activa hoy es la indemnización de 2 anualidades. Entonces, lógicamente, en la época de COVID, dice, ¿cómo? Si no vendo, está cerrada, no trabajan, estoy arañando para pagar sueldos. Fallece y voy a pagar esta indemnización, aparte de los beneficios. No, es locura, no lo voy a hacer. Y no duró la circular de la ASUS ni 2 días que se levantó la empresa privada. ¿Y por qué la empresa privada? Porque la empresa privada está en la Ley General del Trabajo. Los funcionarios públicos, ¿dónde están? No sé, creo que están en la ley. ¿Dónde están? ¿Qué les rige a los funcionarios públicos? Ustedes ya han llevado a laboral. Rápido, rápido, asesórenme. No me hagan renegar, por favor. ¿El Estatuto del Funcionario Público? Estatuto del Funcionario Público, pues. Ese es el problema. Yo no sé en qué momento están que no están en clases. Se han llevado el año pasado. Que un funcionario público que está yendo a su trabajo puede tener un accidente de trabajo in itinere o no. ¿Hola? ¿Puede tener o no? Sí, doctora, puede tener. Lo lógico, todos somos seres humanos, tenemos los mismos riesgos. Para ellos no hay esa indemnización que abra y hace cumplir el ministerio. Primera, segunda, ¿qué clase de trabajadores? A ver. Esos análisis necesitamos que hagan ustedes, que son la academia. No vienen a repetir como loros a la facultad o a estudiar derecho. Vienen a analizar, vienen a avanzar, vienen a romper estructuras, incluso de un análisis que hagan jurídico de peso. Esas son las tesis, por ejemplo. Ese es el temor. Si ese era el temor y había tanto problema, bueno, aunque sea sacar una norma también extraordinaria y decir en estos casos no hay esto y fundamentarse incluso con estos artículos, ¿no es cierto? Y dar vía libre para la protección, tomando en cuenta que particularmente incluso todo el sistema, todo de salud, hablamos público, privado y seguridad social, tenía médicos especialistas. Los especialistas no son jóvenes, señores. Para tener una especialidad son años de años. Primero estudias medicina, después tienes que hacer la especialidad, luego tienes que hacer la subespecialidad. Son años, 10 años, aparte de haber estudiado y salir titulado, 20 años. Imagínense la práctica. Entonces son gente ya mayor y que no podían asistir. ¿Recuerdan? Era el tope, tenían que trabajar con telemedicina. ¿Y quiénes han ido a cubrir, pues, esos cargos? Los nobles, pues, los jóvenes que tenían su título apenas salidos. Jóvenes. ¿Por qué? Porque el monto también del pago del sueldo es bajo. Porque hay muchos también que son buenísimos, están en la privada, no trabajan, que van a ir ahí y más en esa época de tanto riesgo. Entonces, ellos, y siendo que no lo ponen a riesgo profesional, que no requiere primas, cuando han fallecido han estado en riesgo común y han requerido mínimamente 18 primas dentro de los 36 meses anteriores al fallecimiento y ellos eran nuevos. No había. Y han quedado sin ninguna prestación. Y sus derechos habían sin nada. Y si hubiesen estado en riesgos profesionales, toditos tenían cubierto todo y con una pensión de incapacidad permanente total que equivale al referente salarial de riesgo por el 100%.
En cambio, el riesgo común lo máximo es 70%, ¿no es cierto? Miren estas diferencias y miren este problema. Y han leído ustedes, han hecho un trayecto para tener un criterio. Y ahorita estamos en las mismas condiciones, seguimos. No hay forma. El último libro que saqué es del 2020 en plena pandemia, así que ya hablé de COVID, ya dije que esto se debe tomar en cuenta, etcétera. Lo dijimos porque pues era una prioridad en ese momento. Ahora, casi la totalidad de las cajas están en problemas económicos. ¿Por qué? Por el COVID. Ya acá me dirán mala administración, eso tiene su peso. Porque ahorita una gran cantidad de evolución de gastos están pidiendo, o sea, es todo económico en este momento. A eso vamos a entrar a procesar. Están haciendo uso de estos procedimientos y no hay dónde perderse, van a tener que devolver. Ya no había terapias intensivas, ¿se acuerdan? Las que estaban atomizadas. Se ha llevado a privadas y las privadas estaban atomizadas. Pedían $10,000 mínimo de garantía para meter a terapia a uno con COVID. Esto ha sido una locura. Tenemos casos que han quedado hasta ahora con deudas de $100 y tantos dólares. Por día se pagaba $3,000, $5,000 en terapia con todas las medicinas. Esto ha sido una locura. Y ahora dice, señor, estaba asegurado, devuelva los gastos. Señor, caja tantos. Vamos a entrar a procesar, tienen que estar despiertos. Así que, pues bueno, ahí estamos. Esas son las circunstancias y en ese es el impacto en seguridad social que tiene COVID. Está fuerte, evidentemente, pero tiene que haber maneras de salir. De hecho, por ejemplo, cada mes, o sea, ¿qué hacen las cajas de salud aparte? Pues dan un porcentaje para que funcione la ASUS. La ASUS tiene recursos directos de las cajas de salud para esta autoridad de corto plazo. Y también da 5% de todos sus ingresos, o sea, del 3% y del 10% al Ministerio de Salud para las vacunas de toda la población boliviana. 5% entrega como un apoyo, como algo que da el sistema como tal. O sea que todas las vacunas y demás vienen de la seguridad social, jóvenes. O sea, alguien que hace una tesis en seguridad social tiene que hilar del grado, lógicamente va a hacer toda una investigación, entrar al presupuesto general de la nación, etcétera, para tener un criterio. Entonces vean cómo pues también la seguridad social apoya en todo eso, ¿no? Y ahorita tiene que seguir dando cuando ya no tiene, está realmente en problemas serios. Ahora, pues eso también hay que analizar, ¿no? Proponer, tal vez decir, a ver, ese aporte, o esa contribución que se da, habría que ver de reducirla o dejarla en suspenso un tiempo, porque estamos en vacas flacas y necesito dar las prestaciones que corresponden a la seguridad social ahorita, ¿no es cierto? Pero eso aceptará el Estado, porque pues ¿de dónde va a sacar para las vacunas? Entonces, si no sale del Estado, ¿no? O sea, eso es lo común, cualquiera piensa, porque son vacunas que no van, no los compran, te ponen de todas las vacunas que hablamos, de los niños, etcétera, ¿sí? Bien, entonces ya cada uno puede hacer su análisis, su criterio, tener sus opiniones, etcétera, investigar mejor, leer un poco más, y así se construye el abogado. De lo contrario, imagínense. Ese es el problema que tenemos, por eso estamos tan mal vistos en la administración de justicia. Tenemos que cambiar eso, jóvenes. Bien, vamos a entrar a vivienda, que es otro problema que tenemos en el régimen y vamos a entrar a vivienda y quiero que estén ahora atentos, que voy a compartir la pantalla, pueden apagar sus cámaras. Bien,
Entraremos al régimen de vivienda de interés social. Este régimen de vivienda de interés social ya ha sido implementado con el reglamento del Código de Seguridad Social el año 59 y desde entonces se mantiene con el financiamiento a cargo del empleador por cada uno de sus trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Diríamos es que el régimen de vivienda de interés social, pues es una casa, es un ambiente, tiene sus ambientes necesarios para una vida digna, para evitar la promiscuidad, etcétera, y pues nos va a cubrir del viento, del sol, del agua, o sea, de la lluvia, etcétera. Pero pues es mucho más profundo, ¿no? Es parte de la salud. Vivienda, ya es esa seguridad biológica que necesita el hombre. Ustedes saben que desde que el hombre ha estado en la faz de la tierra siempre ha buscado cavernas, algo para protegerse. Entonces, la vivienda pues es parte de la seguridad social porque es parte de la salud. De hecho, vamos a ver que la vivienda no solo va a servir para esa protección del viento, etcétera, etcétera, sino también tenemos a los autores que nos van a decir que no solamente cumple esa función, sino la de reproducción, nutrición y conservación, ¿no? Eso es muy importante, pero además vamos más allá. Yendo más allá, pensamos en la construcción de una vivienda y las exigencias de estas viviendas en seguridad social. Lo primero es que tengan los servicios básicos. Los servicios básicos que van a implicar agua que es un derecho fundamental, ¿no es cierto? Entonces, agua, alcantarillado, luz eléctrica, etcétera. Todos estos servicios básicos tienen que tener sí o sí estos planes de vivienda. Por lo tanto, nos están asegurando también formar parte de la salud. Miren lo que dice la OIT el año 57. El nivel de vida de un hombre, o sea, ¿cómo la mides? ¿Cómo mides ese nivel de vida digno? Es la medida en que éste pueda proporcionarse, o sea, que él mismo pueda proporcionarse, ¿no? A sí mismo y a su familia, porque uno no puede tener salud completa para uno mismo, ¿no? O sea, yo solo, y mi familia no tiene casa, y mi familia no come, y mi familia no tiene salud, pero yo tengo todo. Entonces, eso no es salud. Entonces, siempre es uno y su familia. Lo necesario para sustentarse y disfrutar de la existencia. El tiempo que vivamos en esta faz de la tierra, dice, debemos hacerlo con dignidad, debemos disfrutar, porque está dedicada a nosotros esta vida, ¿no? Entre todos los seres también vivos, pero el ser humano es nuestra prioridad, ¿no es cierto? De hecho, hemos visto en alguna oportunidad un niño acá en La Paz que vivía en la casa de un perro, ¿no? Del perro, o sea, no de un perro, sino era la casita de un perro y él vivía ahí porque esa era su condición de vida. De hecho, las políticas de Estado tienen que responder esto, ¿no? Y evidentemente se descubrió y se lo llevó seguramente a un centro de acogida y demás. Pero eso no puede ocurrir con un ser humano. Imagínense lo lacerante que llega a ser esta realidad, ¿no? Entonces, la seguridad social eso lo extirpa, lo excluye y determina que la salud, además de la vivienda, tiene que ir más allá. La recreación tiene que dar muchas prestaciones, servicios, etcétera, y cada vez estos tienen que ir creciendo porque tienen que ser progresivos, ¿no? Entonces, en ese camino debemos apuntar. En cuanto a la vivienda, pues como les decía, desde el año 59 se instituye el régimen de vivienda de interés social. Por eso decimos que vamos más allá del convenio mínimo de la Seguridad Social número 102 de la OIT que determina, en otras palabras, la implementación del régimen del seguro social obligatorio con salud y pensiones y la de asignaciones familiares a través de subsidios. Pero nuestra legislación incorporó vivienda. Muchas otras tienen muchas otras más prestaciones y otras solamente quedaron con las dos que detalla
el convenio 102. Y este régimen de vivienda de interés social nace con los entes gestores, Consejo Nacional de Vivienda, que era CONAVI, y varios otros consejos sectoriales de vivienda, pero CONAVI era el más grande, así como que si ahora estuviésemos comparando entre las cajas de salud y diríamos cuál de ellas tiene al mayor grupo de asegurados, y diríamos pues la más grande, la que acoge casi al 80% del sistema, es la Caja Nacional de Salud. Las otras se reparten entre ese 20% que queda, ¿no? Esa era la magnitud de CONAVI, y los consejos de vivienda que otorgaban la vivienda a todas las personas que no contaban. El primer requisito, no contar con la vivienda, con un terreno, etcétera, ¿no? Y a estos trabajadores por los que se financia hasta ahora, ¿no? Pero estamos hablando en pasado de CONAVI. ¿Cómo se manejaban estos consejos de vivienda? Con mayor prioridad para las personas necesitadas. Aquellos que tenían sueldos más bajos y una familia numerosa, con seguridad iban a calificar para tener una vivienda de interés social, porque pues para que pague alquiler, tenga un anticrético, era difícil. En cambio, en la seguridad social la medida es su ingreso. Entonces, las cuotas serán de acuerdo a el ingreso económico que tiene el titular o la titular del derecho. ¿Qué parámetro era importante? La edad para otorgar el plazo, ya sea 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, dependerá de la edad. Si tenía mayor edad, lógicamente el tiempo era menor. Y así se han hecho varios planes de vivienda en todo Bolivia, ¿no? En La Paz podemos ver dónde hay planes de vivienda que haya entregado CONAVI. Por cerca de la Buenos Aires hay todo un sector de casitas del sector minero, ¿no? No sé si se ubica. Son casi similares todas, ¿no? Iguales. ¿Se dan cuenta por dónde están? En el Alto también se han hecho varios planes de vivienda. Río Seco, por ejemplo, van a encontrar casitas que son similares. ¿Conocen? Sí, doctora. Ya. Entonces, esas vienen de ese aporte del 2% del empleador para sus trabajadores, para que ninguno esté en alquiler, buscando casa y no tenga la mente, la salud completa, ¿no? Está distraído y, lógicamente, pues necesitamos que en seguridad social tengan esa seguridad para vivir con dignidad, ¿no? Bien. El año 87 ha habido pues diferentes modificaciones en seguridad social, desde dividir las prestaciones en corto y largo plazo y dividir a la ex Caja Nacional de Seguridad Social lo propio, creando ya una entidad de pensiones, FOPEBA, Fondo de Pensiones Básicas. Los fondos complementarios ya existían, y dividiendo y cambiando la razón social de los entes gestores, ¿no? A cajas de salud. Entregando asignaciones familiares a los empleadores, haciendo desaparecer el 8% y el subsidio familiar, que era el puntal de asignaciones familiares. Y vivienda no se escapó, también hicieron la modificación, liquidaron CONAVI y todos los demás consejos de vivienda y crearon el Fondo Nacional de Vivienda, FONVI. Pues FONVI hizo lo que hacía CONAVI, pero desde otra visión. Trabajó con el sistema financiero y, lógicamente, lo que les comentaba, aquel que necesitaba, que tenía poco ingreso y tenía una familia numerosa, etcétera, cambió esto porque el sistema financiero va a buscar la capacidad de pago que se demuestre, y esas personas no tenían esa capacidad de pago. Entonces empezó a adjudicar a las personas que tenían capacidad de pago, vale decir, aquellos que tenían mayor sueldo, menos
menos familia, el número de familiares, etcétera, etcétera. Esto fue funcionando hasta que el año 97, casi a los 10 años, cambia de razón social a FONVIS, ¿no? Fondo Nacional de Vivienda Social. Estos entes eran de la Seguridad Social, tenían el directorio, estaba el tripartismo, todo. Y FONVIS ya crea un aporte, lo denomina aporte del 1% a cargo de los trabajadores, que nunca tuvieron los trabajadores. Solamente en este periodo se tuvo este 1% de aporte a vivienda de parte del trabajador. ¿Y quiénes aportaban? Los que no tenían vivienda, los que ya tenían vivienda, los que fueron adjudicados, los que recibieron de herencia, los que se sacaron en una rifa, los que se compraron con su dinero, o sea, todo el mundo. Entonces, el aporte siempre da contraprestación a diferencia del impuesto. Y pues la gente empezó a decir, bueno, como yo aporto, tengo derecho. Así que quiero vivienda, etcétera. Entonces empezaron a darse cuenta que esto no era lo correcto y se cortó. Pero sí, los años que se aportó se ha devuelto en partidas, ¿ya? Se ha devuelto a los trabajadores solo que aportaron ese 1% en ese periodo. Luego entra FONVIS en liquidación con el decreto del 2001, con el decreto 26311, y se crea diferentes programas de subsidios de vivienda. Y FONVIS, que es el último ente gestor del sistema que administró vivienda, se encuentra en plena liquidación. Les decía que se ha devuelto en partidas a los trabajadores ese 1%, no a todos los que aportaron esa temporada. Bueno, ahí tenemos el programa de vivienda solidaria, tenemos la Agencia Estatal de Vivienda, que no son del sistema. Nada tienen que ver con el sistema, no tienen directorio. Esto implica, ¿por qué ponemos el directorio? Porque cuando entremos a procesar vamos a ver las atribuciones que tiene el directorio cuando activemos, por ejemplo, recursos de reclamación. Entonces, no hay ente gestor, se conculca este derecho incluso a plantear algún recurso, porque pues no hay ente gestor, no hay directorio. Y si ustedes leen el Decreto Supremo 986 del 2011 que crea E-Vivienda, denle el interés del caso, echenle una leída y van a ver que en ninguna parte van a encontrar que hable de seguridad social y por lo tanto para nada el artículo 45 de la Constitución Política del Estado. Pero van a ver cómo pues usa sus recursos, ¿no? Traigo unos cuantos artículos de este decreto, no está la parte considerativa, donde pueden leer en qué se funda y pues ahí no está la seguridad social. Y bueno, dice que va a trabajar para dar solución habitacional en Bolivia, o sea, todo Bolivia. Y aparte de eso, el 2 nos habla que pues es una agencia estatal de vivienda descentralizada, de derecho público. Y miren lo más importante, dice financiera, legal, administrativamente, tiene la autonomía y tiene patrimonio propio, bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas y no cuenta con directorio, ¿no? Bien, y este es el 11, que es el financiamiento. Lean, por favor, y quisiera su criterio. ¿Ya? ¿Alguien puede comentar?
Abogados. Doctora, buen día. Le habla Buen día. dice Rocío. En este se incluye el aporte del sector público. Eso yo podría observar. Del sector público, a ver. Del sector público. ¿Cómo es eso? A ver, ¿me puedes explicar? Bueno, en ahí dice del aporte patronal público, o sea, del sector público. Pero tienes que leer todo en contexto. ¿Solo el público? No, también el privado. La cuestión es que nosotros solo el sector privado, el aporte del empleador privado. No. El aporte para vivienda del 2% es del sector público y privado. El Estado hace el aporte del 2% por cada uno de sus trabajadores dentro de la seguridad social. La seguridad social no tiene la diferencia como en el derecho laboral. Cuando tratamos de normativa del sector público y privado, de los trabajadores, la seguridad social incorpora absolutamente a todos, no hace ninguna discriminación. Y dentro del régimen del seguro social obligatorio están todos aquellos que tienen relación de dependencia, aquellos que trabajan por cuenta ajena. Y el sector público trabaja por cuenta ajena, el sector privado trabaja por cuenta ajena. Por eso están de manera obligatoria en el sistema de seguridad social. Por lo tanto, los aportes que hablamos del empleador, también está el Estado, pero como empleador, en su calidad de empleador, no de Estado. Porque si fuese de Estado, tendría que dar ese 2% para todo estante y habitante de este país. ¿Ahora quedó claro? Sí, doctora. Bien. ¿Los demás? Asimismo, doctora Isla Soto, se financia de 4 formas. O sea, una es la que mencionaron anteriormente, pero cuando dice recursos propios y financiamiento interno, ese financiamiento interno dice que no es del TGN, entonces sería, ¿cómo sería? ¿De parte de una empresa o de algún departamento o gobernación? Ahí medio que me confundo, doctora. A ver, los demás. Doctora, en este punto dice que no implique recursos del Tesoro General de la Nación. No sé, en ese punto tampoco lo entiendo mucho, doctora, ¿a qué se refiere? Porque dice financiamiento interno, pero que no implique recursos del Tesoro General. Puede venir un financiamiento de cualquier entidad interna, pues, ¿no? O también, porque puede haber donaciones, etcétera, pero pues a veces vienen de financiamientos externos, ¿no? En este caso es interno, nacional. Bien, el tema no es ese, ¿no? El fondo, a ver, abogados. Aquí está de vivienda. Aquí está su creación. Tienen que leer, pues, abogados como abogados. Y dice, se crea vivienda. Bien. Con derecho público, personería, administrativa, autonomía, todo lo que dice. Y patrimonio propio. Perfecto, veamos cuál es su patrimonio y venimos acá. Y dice, a ver, acá viendo cuál es lo real, con qué cuenta, con qué dinero que puede cumplir sus planes, programas, ¿de dónde viene ese dinero? A ver, lean eso. ¿Cuál es lo real? Del inciso B, doctora. ¿Recursos propios? No, ¿De dónde?
El inciso A son los recursos provenientes de recaudación del 2%, doctora. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que tiene su financiamiento, su patrimonio es propio. Y entonces uno dice, a ver, ¿de dónde viene el patrimonio? De la seguridad social. ¿Cómo no van a poder leer eso? Es más, el Tesoro dice, yo no voy a dar. Puede haber otro financiamiento interno, pero no del Tesoro. Tal vez de las gobernaciones, de los municipios, no sabemos. Pero no del Tesoro. Entonces dice, vivienda, yo tengo mi patrimonio propio que proviene de aquí. A ver, lean pues el decreto por curiosidad y van a ver si esto es seguridad social, vivienda si es seguridad social. Si está dando a los trabajadores, como tiene que ser, este 2% tiene nombre y apellido. Bien. ¿Cómo se recauda este 2%? Las AFPs, ¿no? En sus planillas tienen una partecita que dice vivienda y de los totales ganados el 2%. No agarra la AFP, eso directamente se va al Tesoro General de la Nación. Para que el Tesoro General de la Nación, a través de fideicomisos, al Banco de la Unión, se entregue a vivienda. En otras palabras, este aporte de 2% que es de seguridad social, creado por el reglamento del Código de Seguridad Social y normas conexas propias de la seguridad social, pues no sabemos dónde va. Acá está la seguridad social, en un sueño profundo, ¿no? Entonces, decía que este 2% tiene nombre y apellido. Sale de las planillas, paga el empleador por cada trabajador. Entonces, aquel que ya trabajó, no sé, 5, 10, 15 años, tiene 10, 15, 10 años de aporte. A su beneficio si no tiene casa, ¿no? Para que vivienda le otorgue esa vivienda. Estamos de acuerdo, lógicamente, con el principio de universalidad y que todos en Bolivia no haya uno que no tenga su vivienda y su seguridad. Pero para esto tenemos que hablar del financiamiento. ¿Con qué se financia? Estos vamos a suponer que son de la seguridad social. Pero al suponer que son de la seguridad social, estos, no pueden estos solo recaer, que son menos del 20% de esta población, ¿no? Los económicamente activos, que están dentro de la seguridad social, que dentro del seguro social obligatorio, querramos que con este grupo tengamos que dar a todos, ¿no? No hay eso, ¿de acuerdo? Eso no se puede, porque evidentemente no se va a poder lograr. Bien. Ahora, el año 20 también tenemos la creación de estos, o la promulgación de estos decretos y hablan del préstamo a través del Fondo de Garantía para Crédito de Vivienda FOGAPIS. Y en resumen dice cuánto van a prestar, de cuántos salarios, cómo va a ser, los que tienen, o sea, equivalentes sus ingresos, ¿no? Para comprar, etcétera. Entonces, un equivalente a salarios les han calculado y demás. Y vamos pues a la fuente de financiamiento para ver de dónde van a sacar estos dinero. Y ahí encontramos que nos dicen que tendrán esta cantidad de millones y de las siguientes fuentes. Primero, dice, el primer aporte proveniente de los recursos transferidos por AE Vivienda, o sea, ¿de dónde transfiere? Pues del 2%, no tiene otro dinero. Transferirá, dice, ¿no? B, aportes recurrentes mensuales a partir de enero del 2021. Dice, ingresos por la recaudación del 2% de aporte patronal público y privado. Parecería, ¿no? Aporte patronal público y privado exclusivo para estos. Aquí tiene del sistema de seguridad social, más los rendimientos. Entonces, miren dónde también va ese 2% para estos préstamos, ¿no? ¿Cuál será
su real, si está manejándose bien, si está devolviéndose esos dineros, etcétera, no tiene ahorita la seguridad social esa posibilidad de fiscalización. Bien, hemos visto que tenemos el modelo contributivo que netamente viene de estos aportes, ¿no? Para todos los seguros, 10% para la vejez, para riesgo común 1,71, para riesgo profesional 1,71, para el fondo solidario, para vivienda 2%, etcétera. Ese es el contributivo. Ese no es subsidiado, eso viene del pulmón del trabajador, ese contributivo. Luego viene un semicontributivo, ¿no? Una modalidad en pensiones que va a dar lugar a la pensión solidaria de vejez, pero que se puede aplicar en todos los demás otros regímenes. Y el no contributivo, que tiene que estar íntegramente a cargo del Estado porque es netamente subsidiado para el necesitado, para el menos favorecido, para aquel que esté en la calle, que vive en la calle, para ellos. Bien. Entonces, hemos hecho una distribución así. El empleador da 2% y está netamente en la contributiva. Esto es netamente para el sistema de seguridad social, para todos los trabajadores, magisterio, fabril, mineros, ministerio de salud, presidencia para todos los trabajadores públicos y privados, era este 2%, para ellos, para esa salud completa que da la seguridad social, que pretende dar. Entonces, ¿puede haber vivienda en la semicontributiva? Claro que puede haber, y lo decimos también en el libro. Claro que sí. Entonces, vemos quiénes participarían. Bueno, acá hemos puesto beneficiario y el Estado. ¿Cómo sería? Por ejemplo, cuando hablamos de beneficiario y hablamos de Estado, como ahí dice, no, yo no voy a dar Tesoro General, pero el Estado también son las gobernaciones, los municipios, etcétera. Y tenemos al beneficiario, al que se va a adjudicar la vivienda. Podemos también aplicar acá, particularmente en el área rural, el AINI, ¿no? Y a través de esto, pues, la misma comunidad coopera con la mano de obra, el mismo beneficiario puede trabajar, o sea, hacer esa, no sé, el techado, la electricidad, tanta cosa que se requiere, y pueden con su obra de mano contribuir también en aquello, porque es probable que no tengan el dinero, pero sí tienen esto. Las alcaldías, etcétera, yo creo que pues con arena, piedras, no sé, tanto que se requiere de estos materiales para la construcción, y de alguna manera ingresar a este semicontributivo. Y el no contributivo para la gente que duerme en la calle y demás, lógicamente que le corresponde al Estado, es su íntegra responsabilidad. No puede decir no del Estado, no, para este sector, pues tiene que salir de los impuestos. Entonces, ¿qué proponemos? Que el régimen de vivienda de interés social tiene que ser financiado por un ente gestor del sistema. El último ha sido Fombis, tiene que haber otro y tiene que recuperarse ese 2% de financiamiento, ¿no? Y para dar a todo Bolivia tiene que haber un financiamiento que no sea del sistema de seguridad social. No sé qué les parece hasta acá, no sé si tienen alguna opinión. Bueno, hemos visto previsiones sociales en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado cuando concluye señalando y otras previsiones sociales. Ahí está todo lo que la seguridad social tiene que ir a pasos gigantescos porque las necesidades tienen un cartel que dice de urgencia, pero pues parece que eso no se lee. ¿Qué novedades trae la 45? El seguro de desempleo y pérdida de empleo, aunque no es una novedad. Hemos firmado el convenio 102, ya está allá.
Cuando habla de riesgos por labores de campo, por ejemplo, eso quiere decir que la seguridad social tiene que extenderse al campo y tiene que dar una prestación en cuanto a riesgos diferenciada a las otras porque son riesgos igual diferentes. Y otras previsiones sociales donde nosotros, recuerdan, hemos metido muchas prestaciones, como la alimentaria, porque esta que hablamos de educación alimentaria, nos vamos a la alimentación sana, para dar esa educación de una alimentación sana, evitar la chatarra porque pues está trayendo mucha consecuencia de cáncer particularmente y es el pan de cada día. Guarderías, centros de adultos mayores, planes recreacionales, velatorios, todo esto es necesario. Todo esto es parte también de esa salud del trabajador y de su familia de vivir tranquilos, ¿no? Porque saben que tienen cubierto cualquier contingencia que puedan vivir en la vida. Y la restitución del subsidio familiar que me había adelantado en un principio y les decía que ese 8% cuando desaparece también se lleva este subsidio. ¿Y este subsidio en qué consistía? En un subsidio en dinero, no un salario mínimo de 2.000, un dinero bajo, pero por cada hijo menor de 19 años, cada mes, si tienes 5 hijos, 5 subsidios, si tienes 6 subsidios, hasta los 19 años desde el año, mes a mes. Imagínense cómo esta prestación que tenía una duración de 19 años, pues fue desaparecido así. Y además excluyendo el financiamiento. Entonces, por eso decimos que se retome y al retomar tiene que restituirse este subsidio familiar. Estudiar el tema del aporte del 2% de vivienda en el sentido de un nuevo ente gestor y cómo va a ser las prestaciones, etcétera, con esa visión que dice el reglamento del Código de Seguridad Social y con las modificaciones que habría que ponerlas de acuerdo al momento, ¿no?, que han cambiado. La reposición del 8% de asignaciones familiares sería un gran colchón para dar pie a previsiones sociales, incluso sería un gran sostén acompañando estudios matemáticos actuariales para un aporte también del trabajador con el tema del seguro de desempleo y pérdida de empleo, que sería además trabajado no solamente para dar el subsidio durante la época que están sin trabajo, sino dar servicios de capacitación laboral constante, servicios de empleo, bolsa de empleo, servicios de actualización también constante, ¿no?, para que estén capacitados. Y el tiempo que estén sin trabajo, un subsidio que puede ser de 3, 6 meses, eso dependerá del estudio y del financiamiento. Son importes que van de un monto y propongo que vaya disminuyendo cada mes, ¿no? Porque de lo contrario va a ser un incentivo a estar desempleado. Entonces, como va disminuyendo, va ajustando el cinturón y hace que realmente yo esté en todos estos servicios para optar por un empleo, pero necesito capacitarme. Finalmente, traigo la tuición, dirección y fiscalización de la seguridad social. Vamos a hacer que la seguridad social, compararla en este momento, como si esto fuera una torta, ¿de acuerdo? Y es la seguridad social. Y acá tenemos cada tajada. Está el régimen del seguro social obligatorio en corto y largo plazo, dividido salud y pensiones. Está el régimen de asignaciones familiares, que está compuesto por subsidios. Está el régimen de vivienda de interés social y hemos incorporado previsiones sociales, que es nuestra propuesta. Estas tajadas representan salud, pensiones, subsidio, vivienda y servicios. ¿Qué entes gestores están a cargo de cada una de estas? Las de corto plazo, las cajas de salud. Las de largo plazo es la gestora pública, que según la última norma estará funcionando al año en mayo. Y tenemos las AFPs todavía, que pues están por cuenta de la gestora pública, y el SENACIR. En asignaciones familiares no tenemos ente gestor, tenemos miles y miles y miles de empleadores públicos y privados que se han hecho cargo de asignaciones familiares y de entregar los subsidios. Y no tenemos un ente gestor. Pese a que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado dice que no está permitida la concesión de su administración. Luego viene vivienda.
Por eso nosotros proponemos un ente gestor propio del sistema en asignaciones familiares. En vivienda también proponemos uno que sea propio del sistema, porque vivienda no tiene nada que ver con el sistema de seguridad social. Y en previsiones sociales, decimos queremos un ente gestor propio también, que sea a cargo finalmente, se sume a asignaciones familiares, o sea, se los unifique. Bueno, eso se verá. Pero en esa búsqueda encontramos una Dirección General de Políticas de Previsión Social que depende del Ministerio de Trabajo y Empleo. Y miren, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ya dice, cuando el artículo 45 corresponde íntegramente a la seguridad social. Entonces, venimos a ver que el financiamiento, ya sea del empleador o del trabajador, es bipartito. En seguridad social en nuestro país no participa el Estado como tal. El Estado financia como empleador, en su calidad de empleador, por cada uno de sus trabajadores que tienen nombre y apellido. Y los recursos que se financian son propios del sistema. Todos, esos que se dice 1,71, 2%, etcétera, etcétera. Ahora vemos cómo está la torta repartida en tajadas en la tuición en cuanto a ministerios. Salud está el Ministerio de Salud, Trabajo, Economía y la Autoridad de Supervisión de Seguridad Social de corto plazo, la ASUS. Pensiones, la reforma y re-reforma, o sea, desde la primera reforma y ahora la actual, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Autoridad de Pensiones y Seguros. Y SENACIR, que es el sistema de reparto, Viceministerio de Pensiones, todos dependientes del Ministerio de Economía. Asignaciones familiares, en cuanto a que si se cumple o no por estos empleadores, tiene la tuición el Ministerio de Salud. El Ministerio de Desarrollo Productivo es el que hace el paquete de las prestaciones en especie. Y la ASUS también participa en su fiscalización. Vivienda. Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, el Ministerio de Economía, de Finanzas y Finanzas Públicas. Previsión Social, encontramos ahora al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. O sea, imagínense ahora esa torta con tantos ministerios de seguridad social que tienen una parte. Advertimos que no coordinan, muchos no deben ni haberse todavía enterado que trabajan y que están administrando dineros y recursos propios de la seguridad social. Por este motivo, yo propongo en el libro y en todas mis participaciones la creación de un Ministerio de la Seguridad Social para evitar toda esta distorsión tanto económica, normativa, administrativa y prestacional. Bueno, gracias. Hemos concluido. Creo que me he pasado un poco. Y bueno, eso es todo, jóvenes. Me despido de ustedes. Hasta la próxima clase que vamos a tratar. O si alguien quiere hacer un comentario, le queda algún tiempo, pues estamos acá para absorberlo. Muy bien. Nos estamos despidiendo, vayan a su próxima clase y la próxima clase, ya saben, es importantísima su presencia porque vamos a tratar de procesar y solamente vamos a tener claro qué material necesitamos y demás y qué procesos, en qué regímenes se aplican. Hasta la próxima clase.